Cara a cara, el análisis. Y los presento de nueva cuenta. Primero las damas, Janet Vallejo, asesora educativa. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Buen día, Laura. Un placer estar aquí nuevamente. Y al doctor, ustedes ya lo conocen también, ha estado en infinidad de ocasiones aquí. De verdad, me da mucho gusto volverlo a encontrar en esta cabina azul, al doctor Jacobo Brofman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Buen día, Laura, y buen día a los radio escuchas. Y hablábamos precisamente en el corte sobre... Se los compartía que precisamente a veces a los mismos medios de comunicación nos es complicado dar una noticia de esta manera, en lo que a mí, porque me parece increíble lo que pasó hace unas semanas, en este caso el joven que asesinó a 3 mujeres. Primero se encontraba en un motel, después de ahí se dirige hacia una escuela y de manera con armas blancas asesina a otras 2 mujeres que trabajaban ahí y además lesiona a otro hombre, ¿no? Y esto da más allá de la información oficial que brindan oportunamente las autoridades, pero ¿qué va más allá de, no sé si ustedes obviamente nos indignan lo que pasó, pero también llega un punto a la reflexión, sobre todo en el tema de los jóvenes, en el tema de los niños, en el tema de qué están viendo, qué se acercan, en qué ambiente viven, qué normalizamos. Estamos normalizando la violencia y para eso pues obviamente traje a los que ustedes ya conocen, pero que también con su conocimiento pueden aportar para la reflexión de este tema. Primero, doctor, la verdad es que cuando le pasé esta información, porque creo que es de suma importancia que se hable, sobre todo porque estamos en un punto clave, bueno, creo que sí es clave, sobre todo porque de un tiempo para acá, yo le hacía esta pregunta al iniciando y creo que tiene mucha razón. Estos casos de esta manera los vemos muy seguido, por ejemplo, en Estados Unidos, que son estos jóvenes que, porque se da mucho en Estados Unidos, que van con un arma a las escuelas y hacen masacres, porque así se les llama masacres, hacen este tiroteo a los alumnos, maestros. Y yo decía, ¿pero por qué está pasando estos casos? ¿Se está trasladando acaso a México? Y me gustó el análisis que hizo, pero ahora los jóvenes, sí es raro, en este tipo de casos exclusivamente, pero ahora los jóvenes se van hacia el crimen organizado, ¿no? Entonces, pero en esta hazaña de un joven con un hacha que entra a una escuela, que debe de haber seguridad, son muchos contextos, ¿no? Pero cómo, de alguna manera, ¿cómo puede analizar de manera lejana o psicológica alguna razón? Porque hasta ahora ni las mismas autoridades saben de la razón del por qué lo hizo. Yo me imagino que ha de haber vivido en un contexto de violencia este joven. Indudablemente no hay, bueno, por lo menos yo no puedo encontrar muchos datos alrededor del contexto del joven, o no salió mucho, pero cuando hablamos en psicología siempre hablamos de probabilidad, como en medicina. Sí. Hay ciertos síntomas, la probabilidad que sea tal enfermedad es de cierto porcentaje y pues ahora vamos a buscar esos patrones. Aquí que estamos hablando en este caso, la construcción de la identidad. Justamente, ¿en qué momento se termina de construir la identidad de una persona, la personalidad? Entonces, en psicología se sabe desde hace muchos años que uno nace con un temperamento, educa el carácter y convierte en una personalidad determinada. Entonces, si yo nazco con un temperamento y mi ambiente tiene ciertas características que en este caso pueden ser que hacen apología a la violencia, que normalizan la violencia, que está inmerso en los videojuegos, que imagínense un niño que llega de la escuela después de que ve bullying en la escuela o los maestros que son medio agresivos o los compañeros agresivos, llega a la casa y hay maltrato entre los papás indistintamente si es del hombre a la mujer el hombre, etcétera, y luego se sienta a jugar videojuegos, pues esa es su vida. Entonces, ¿cómo va a responder? Con violencia. Se convierte en una personalidad, pues con tendencias psicopáticas y lo normaliza. Pero si nace en un ambiente más bien diverso, es la probabilidad que una persona con tendencias hacia la delincuencia, pero de un ambiente saludable, son pocas. O sea, realmente son mínimas.
O sea, generalmente es ambientes violentos, genera violencia. Ambientes equilibrados generan personas equilibradas. Okay. Hablando de todo el contexto, no solamente familiar, pero la familia es la primera que ayuda a instaurar la identidad. Porque justamente son esas etiquetas, tú eres el bueno, tú eres el malo, tú eres la oveja negra, son Sí, esos claro. patrones que se van ingresando. Y segundo, si la familia no está atenta a lo que hace el niño, todos tenemos este sentido de pertenencia, es clásico en las teorías humanistas. Si todo lo que es lo fisiológico está cubierto, y luego el nivel de protección, es decir, seguridad, calor, frío, está cubierto, el siguiente nivel son relaciones. Si yo no tengo relaciones, en el primer grupo donde soy aceptado, ahí me voy a enganchar y se sigue configurando la personalidad. Entonces, si yo voy a este grupo de fanáticos, porque podríamos hablar también de las mujeres. Hay mujeres que al día de hoy dicen el hombre es malo, que son opresores. Entonces, también el hombre puede pertenecer a grupos donde dicen las mujeres deberían ser sumisas y me deberían... y hay un odio hacia las mujeres. Sí, claro. ¿No? Entonces, pero todo depende del ambiente, el contexto, el estilo familiar que justamente haya estado inmerso la persona. Y sobre todo creo que ahora actualmente hay muchos métodos, no sé si se le dicen métodos, doctor, de crianza, en el que, por ejemplo, no sé si ustedes que están aquí, yo, que a ver, no estoy tan joven, pero sí, ahora veo, por ejemplo, que los nuevos métodos de crianza es no ponerle límites al niño, no... Una vez escuché a un amigo que le decía a su hija, tú nunca le puedes decir que no. O sea, no recuerdo muy bien sus palabras, es decir, le daba a entender que ella tenía derecho a decir que no. Pero entonces un día le pregunté, oye, pero entonces a ti te puedo decir que no. Y entonces, ¿dónde está el límite? ¿No? O sea, creo que va junto con pegado, dirían, el tema de lo que ven nuestros hijos, pero también con la crianza, pero también lo que ven en la escuela, pero también lo que nos dicen nuestros papás, que se queda, creo que en una parte de nuestro cerebro inconsciente, ¿no? Las heridas que vamos creciendo y que obviamente, como bien nos dice, doctor, va formando un individuo, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en algún momento leí que a los 7 años, de los 0 a los 7 años, los niños son una esponjita, donde todo lo que vemos, sentimos, vemos en casa, a nuestro alrededor, se queda en alguna parte de nuestro cerebro, de alguna manera llamarlo así, y es con lo que se forma nuestra personalidad, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos una pausa y ahorita regresamos contigo, Janet. Estamos aquí en Cara a Cara, estamos hablando y tratando de entender, más allá del caso del joven que entró a la UTEC y asesinó a 2 mujeres y que también ultimó a otra mujer en un motel. Vamos a tratar de reflexionar qué ven los más pequeños, es más, quiénes somos también nosotros mismos. Así que no se despeguen aquí de Cara a Cara. Precisamente son las voces del doctor Jacobo Brodfman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, Janet Vallejo, asesora educativa, y ahora me voy contigo, Janet, porque, a ver, desde el ámbito escolar, desde el aula, porque aunque queramos o no, el aula se convierte en una segunda escuela, una segunda casa, donde a veces muchos padres creen que donde se tiene que educar es desde la escuela, ¿no? O también desde que por supuesto que tienen responsabilidad. Pero ahí te va un ejemplo, sobre todo porque más allá de que lo veamos como muy pragmático el tema, que lo veamos como muy, muy lejano, no, al contrario, hay que verlo desde una manera de pertenencia, porque desde ahí se pueden abordar muchísimas cosas. En un aula, Janet, ¿cómo comienzas a detectar que un niño comienza a normalizar algún tipo de violencia, algún tipo de ataque hacia otro compañero, sobre todo en temas de casos de bullying? Porque sí, una cosa es lo que ven en la casa, que seguramente lo trasladan hacia un aula, pero también desde lo que se vive en un aula se traslada hacia una casa. ¿Cómo se detecta o cómo también se puede guiar a un niño o una niña que comience a ver un tipo de violencia en ese caso? La primera escuela es la casa. Los padres de familia son los primeros maestros.
los niños desde que están en el vientre hasta que nacen son responsabilidad de los padres de familia. Una vez que ellos ingresan a la escuela, es una responsabilidad compartida. Y al interior de cada aula siempre hay normas de convivencia, lo que antes conocíamos como las reglas, y entonces al inicio del ciclo escolar se establecen estas reglas, que es en conjunto con los niños. Ellos participan en esta instalación de las normas de convivencia, donde decimos lo que se puede y lo que no se puede, y las consecuencias, porque todo tiene una consecuencia. Ahora, sabemos que un niño que violenta en la escuela es porque definitivamente está viviendo violencia en su casa. A veces no en su persona, a veces es violencia entre los padres o entre los hermanos mayores. Y entonces, como dices tú, viene y replica la escuela, pero la escuela es la que se encarga de ayudar al niño a desarrollar su pensamiento crítico, a entender que una acción tiene una reacción y que algo que haces tiene una consecuencia positiva o negativa. Si hay un niño que está violentando, porque también tenemos que ver el marco de circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. Yo volteo y veo que un niño le pegó al otro y entonces ¿qué voy a hacer? Primero tengo que investigar qué pasó. No es pegó y venga, usted pegó. No, primero hay que escuchar las partes. ¿Qué pasó? Y entonces dice, bueno, a lo mejor el niño le quiso quitar un juguete y él por no dejarse golpeó. Bueno, entonces ahora vamos a mediar. Tenemos que enseñar a los niños a dialogar, que es a través de platicar y de conversar que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Me quiso quitar mi juguete y le pegué. Y entonces hablo con los dos y le digo, es que tú no le puedes quitar el juguete, tú tienes que pedírselo, ¿me lo prestas? ¿Cómo te sentirías tú si te quitan a ti tu juguete? ¿Qué harías? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Invitamos al niño a analizar, a reflexionar y a tomar una decisión. Que a veces me admira a mí que hay niños en preescolar que le dices, ¿eso está correcto? No, reaccionó, reflexionó, y entonces le digo, pídele una disculpa a tu compañero, y dice, no. Bueno, ¿por qué? Ok, tú no quieres, maestra, es que no me disculpa, no importa. O sea, tenemos que trabajar con los niños en ese pensamiento crítico de que todo lo que hagas tiene una consecuencia. Y entonces platicamos con el niño y a veces ellos nos platican que están viviendo de alguna manera violencia en su casa, que están viendo desde los programas que antes, si te acuerdas, había un horario. Sí. Los programas de televisión tenían un horario para los niños y para los adultos. Después de las 8 de la noche ya no había nada que ver para los niños, ¿no? Y la mamá decía, hasta aquí, y nada más, bueno, en mis tiempos había un televisor, ¿no? Y estaba en la sala de la casa. Y hoy no, cada niño tiene en su recámara, tiene sus dispositivos. ¿Qué es lo que está viendo? El padre de familia tiene que estar ahí y debemos ser una unidad, una comunidad, padres de familia y maestros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con los niños. ¿Por qué? Porque también no porque un día el niño jaló o empujó quiere decir que ya está viviendo violencia o que es violencia. No, a lo mejor hoy no pasó buena noche o lo levantaron de carrera y viene con sus emociones y sus sentimientos a flor de piel, que eso también es muy importante. Tenemos que enseñar a nuestros niños a identificar las emociones y a cómo saberlas trabajar, cómo saberlas manifestar, porque todas las emociones son buenas, todas sirven para algo, todas cumplen una función. Y es muy importante hoy que los padres de familia entiendan que los niños están pidiendo a gritos límites. Es importante poner los límites. Yo les digo, imagínense que construye una casa de 2 pisos y en la recámara principal no pone un barandal en ¿la ventana? En la ventana, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues probablemente abra la ventana, alguien salga y se caiga. El barandal no sirve como límite para decir, de aquí no puedes pasar porque puedes tener un accidente, ¿no? En las carreteras, cuando ponen esos barandales, ¿no? O sea, simplemente para convivir por protección, en la vida. Claro, y es para tu protección. Ahora yo les digo, tenemos que educar a los niños ¿cómo? En conciencia, en ese pensamiento crítico de, si vas a hacer algo, piensa si lo que vas a hacer te beneficia o te perjudica. Porque si te beneficia, beneficia a los que están a tu alrededor. Si te perjudica, perjudica a todos. Es como una piedra que lanzas al agua y hace ondas, ¿no? Entonces, en el caso de este joven, lo que él hizo no nada más le afecta a él, le afecta a toda la comunidad educativa de esa universidad, le afecta a sus padres, le afecta a sus amistades, a todo mundo. Una decisión
que quizás no pensó, sino que se dejó llevar por el impulso. Y aparte, todo lo que estamos viendo en la televisión, porque vemos violencia crasa. Vemos la violencia. La cantamos. La cantamos, que es lo peor. Yo digo, si nos pusiéramos a analizar la letra de las canciones, a lo mejor ya no las escucharíamos. Pero si estamos dejando que el niño vea programas que no son para él, que juegue videojuegos que no son para su edad, no porque no pueda jugarlos, sino porque el contenido que tienen esos videojuegos no son para la edad, por ejemplo, de los preescolares, que todavía no tienen esa conciencia de hacer la diferencia entre lo que es un videojuego y lo que es la vida real. Me quedo con algo que dijiste, me parece muy, muy consciente que ahora las generaciones estamos pidiendo a gritos límites. Y aquí hay varios comentarios que tienen que ver, por supuesto, con lo que estamos diciendo. Aquí nos dice Jorge, señores, ese muchacho muy probablemente fue enviado por el crimen organizado, amenazado, quizá así es como los criminales reclutan a sus integrantes. Es que, a ver, no podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero mucho más del contexto de lo que él cometió, por supuesto, como lo decías, tiene una repercusión obviamente en las víctimas, en la familia de las víctimas que quedaron ya con este tema, pues es un daño irreparable la pérdida de un integrante de tu familia, eso jamás se va a poder. Pero ahora, perdón, Janet, sí. Pero más allá de que si fue enviado por el crimen organizado, si fue amenazado, más allá tenemos que entender y de alguna manera evitar que otra persona pueda pasar por lo mismo. Bueno, lo que se sabe de este grupo, de este joven, perdón, es que el joven era parte de un grupo extremista por el tipo de páginas y grupos de internet en los que participaba. Además, también, pues, formaba parte, pues, de estos grupos de WhatsApp en los que, donde se meten a compartir historias, buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo. Lo que se sabe es que no tiene hijos, no se tienen detalles de su familia, de sus papás, y precisamente era lo que yo mencionaba, que es esta parte en la que sí, se reclutan a veces, como usted lo mencionaba, doctor, por parte del crimen organizado, pero ahí falta el engranaje desde las raíces de una persona, ¿no? Es que lo más importante en la familia es fomentarle al hijo la autoestima y el sentido de pertenencia, porque todos tenemos esa necesidad de pertenecer, como ser humano, de pertenecer a cualquier grupo. Entonces, si en mi casa no soy aceptado, no tengo autoestima, no tengo amor, no tengo respeto desde mi casa, lo voy a buscar en otro lado. Ahora, decía la canción, las piedras rodando se encuentran, ¿no? Entonces, obviamente, una persona que está siendo violentada, pues, ¿a dónde se va a ir? Con gente que tenga esas mismas actitudes, que tenga esas mismas ideas, porque si lo están violentando en su casa o está viendo violencia, ¿qué va a hacer? Va a buscar situaciones así o lugares o grupos a los que debe pertenecer o a los que quiere pertenecer. Sí. ¿Por qué? Porque en mi casa no me siento aceptado, no me siento seguro, no me siento querido, y entonces a lo mejor me están violentando en mi casa y yo busco un grupo a donde pertenecer. Sí. Siempre buscamos un grupo, ¿no? Para divertirnos, para estudiar, para trabajar. Siempre hacemos grupos, hacemos comunidades. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues siempre vamos a buscar gente que tenga más o menos esos principios, esas metas, esos objetivos, esa filosofía de vida que es la que nos va a motivar a pertenecer a cierto grupo. No sé si ustedes recuerdan sobre un caso que se dio en el Estado de México donde el niño les dice a los papás que la maestra lo violentó, entonces van los papás, tocan la puerta de la escuela y la mamá se le va pues a pelearle, le da unas cachetadas a la maestra y el niño estaba presente, el papá estaba presente, bueno, fue a la cárcel, los papás, creo que ya salió libre la mamá del niño, pero entonces yo estaba escuchando la entrevista que le hicieron a la mamá y estaba diciendo que creo que habían quemado al niño. Decía que había un brincolín y que pues se quemó, pero al parecer a lo que cuenta es que la maestra como que quemó al niño, entonces obviamente que primero quisieron hablar con las autoridades de la escuela, la maestra se negó y fue cuando ahí pues obviamente por el enojo, la furia,
se le va, abren la puerta y se le va a los golpes a la maestra, y cae la maestra, obviamente golpeada, pero se ve como el niño está ahí. No está asustado, ¿eh? No, está parece que se asustado, está riendo o porque festejando lo que la mamá le está haciendo. Seguramente lo está viviendo en su día a día, en su casa, y para el niño es normal, porque en ningún momento el niño se asusta o llora. Y yo digo, ahora tenemos que normalizar el ir a terapia, es muy importante. Necesitamos ir a terapia para aprender a manejar nuestras emociones, a sanar nuestras heridas, si somos adultos, nuestras heridas de niños. Es importante ir a terapia. ¿Para qué? Para que nos ayuden y no estemos replicando esas cosas, porque esto va de generación en generación, sí, claro. Porque son actitudes aprendidas, y lo que el niño aprenda de los 0 a los 14 años es lo que va a regir su vida. Por eso es importante los valores, y no nada más decirle respeta, sé solidario, no, con el ejemplo. El padre de familia tiene que es el ejemplo de los hijos. Entonces, si tú como padre le dices respeta, pero tú no respetas, el niño, ¿qué va a hacer? Al niño le va a mover más tu ejemplo que lo que tú le digas, siempre. Pues todavía nos quedan otros 2 bloquecitos simplemente para tratar de esto. Nada más, por supuesto, es un tema importante, pero ir más allá de lo que se vivió en esta escuela UTEG, donde pues pasaron estos hechos. Nos vamos a la pausa y regresamos. 9:40 a.m, se nos está yendo muy rápido el programa, y fíjense que una cosa, pues obviamente sacó muchísimas cosas más. Con el doctor, yo le quiero preguntar, bueno, no sé si preguntar o ya, o sea, o me voy a exhibir, porque el tema de poder ponerle, usted hablaba el tema de las crianzas. Y ahora, por ejemplo, pues sí, normalizamos mucho el tema de la violencia, la cantamos, les decimos a los niños, pues que solo es una canción, no, es que solamente, yo he escuchado a muchos dicen, a ver, pero si antes en una canción de Luis Miguel hablaba sobre esto, el incondicional, que ponen mucho ese ejemplo, el incondicional de una mujer en la que siempre está ahí, se le violentaba, o sea, hay otras canciones, pero ahora hay canciones que literalmente hacen una apología al delito, hacen una apología a actividades ilícitas. Ahora con el tema de la crianza, que yo le ponía el ejemplo del no, o sea, ¿qué tipo? O sea, antes nos daban una nalgadita y podíamos como entender, pero ahora por supuesto los golpes no, pero ¿cómo se le puede decir a un niño que lo que él haga va a tener una consecuencia y se tiene que respetar esa consecuencia que hizo? O sea, ¿cómo ahora se le dice a los niños, oye, lo que hiciste está mal, se dialoga, hay castigo? O sea, ¿cómo? Justamente todo está también en la etapa del desarrollo, ¿no? Si yo le digo a un niño, eso está mal porque socialmente eso está incorrecto, pues un niño que está en el pensamiento concreto no lo va a entender. Si yo le explico al niño, no, eso está mal porque yo lo digo, pues tampoco lo va a entender. Entonces, más bien hay que explicarle, por ejemplo, en términos que lo pueda, digamos, medibles y táctiles o visuales o auditivos, algo que pueda sentir. Entonces, mira, no se hace eso porque imagínate que yo te haga o uno le demuestra cómo se siente el golpe, entonces eso siente el otro, etcétera, ¿no? O sea, uno debe explicar el porqué y las consecuencias. Es justamente introducirlo a las consecuencias de la sociedad. Si yo parqueo mal, recibo una multa. Eso quiere decir una pérdida de privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? En este sentido es económico. Mientras más grave es la falta, las consecuencias van incrementando. Si yo llego al trabajo de cierta manera, tengo consecuencias de cierta manera. Entonces, ¿cómo yo quiero que el niño aprenda la consecuencia de sus actos en un mundo compartido social si yo no le enseño las consecuencias de ese mundo social? Justamente la etapa del juego, la representación simbólica, es jugar a los oficios. Jugar al médico, a la enfermera, al piloto. Al maestro. Pero en esos juegos nunca están las penalizaciones, ¿no? Entonces, como que no quiero que mi hijo sufra. Y eso si hay un juego que es la policías y ladrones. Exactamente. Donde el policía, pues, está buscando a los ladrones. Y justamente el ladrón, el que está en la postura de ladrón, como que tiene
inscrito en su rol, justamente en su identidad, que tiene que hacer fechorías. Ajá. Y el policía está inscrito que él es la autoridad y que le tienen que hacer caso. Entonces hay muchos experimentos psicológicos donde se hicieron justamente en universitarios y automáticamente se adopta el rol social Claro. que uno se le fue asignado. Este asignado es justamente estos introyectos que nos dieron tanto en casa como en la escuela o los compañeros o en los grupos que hemos interactuado. Entonces yo debo cumplir ese rol. Y además, si yo me desensibilizo, porque uno dice, ¿cómo puede matar? Pues de la misma manera que a veces, en épocas atrás, uno iba a visitar a la abuela y agarraba la gallina y la degollaba delante de nosotros y la destripaba. Al día de hoy uno dice, "Guau", pero así era, íbamos y nos hacían un rico caldito de gallina, más fresco imposible. Claro. Pero también estamos viendo cómo el animal está siendo descuartizado. Eso se llaman disonancias cognitivas. Uno diría, ¿yo tener pedazos de cuerpo en mi casa? No, pero sí, está en el refri, un pedazo de carne, un pedazo de pollo. Ajá. Simplemente lo asumimos como Que- comida, Claro. pero sí siguen siendo cadáveres, por así decirlo, ¿no? Entonces, mientras yo estoy más inmerso en mundos, en ambientes donde eso es normal, para mí es normal. La probabilidad que el hijo de un carnicero sea carnicero y no tenga remordimientos de darle a la vaca es mayor que el hijo de un economista por su ambiente, Sí, ¿no? claro. Entonces eso se llama desensibilización. Entonces eso de ser capaz de matar es simple exposición o sobreexposición. Sí, porque sobre todo también yo puedo pensar, ok, los que estaban en este grupo de este Exactamente. WhatsApp, o sea, para, no sé, estoy obviamente suponiendo y yo desde un lugar bien lejano estoy opinando, para a lo mejor cuántos, a ver, este es un chavo que pertenecía a un grupo, ¿cuántos más hay? ¿Cuántas Muchos. más personas se está normalizando a esto que pertenecen a lo que usted mismo decía, esta Exactamente. desensibilización? O sea, si te pones a reflexionar y dices, ok, es uno, pero estaba dentro de un grupo. ¿Cuántos había en ese Muchos, grupo? y cualquiera puede desencadenar, o sea, cualquiera puede empezar. Recién justo esta mañana estaba viendo una nota de otro niño que estaba en sus propias redes sociales manifestando que iba a cometer actos, Sí, pero sí, que al sí. final la policía y el plantel educativo ha decidido no porque parece que era una broma. Pero ¿qué es lo que lleva al niño a publicar esas bromas y no publicar bromas de Pepito? ¿No? Eso es justamente, entonces eso se llama disponibilidad heurística. La heurística es justamente la teoría del conocimiento. Entonces yo lo que conozco, respondo. Si para mí el mundo es violento, respondo de forma violenta. Si para mí el mundo es muy peligroso, respondo escondiéndome. Si para mí el mundo es un lugar fabuloso y maravilloso, me la paso. Y así tenemos todo, porque uno dice, esto qué barbaridad, pero lo vemos en cosas mínimas hasta en Sí, la claro. elección de pareja. Si yo he visto que mis papás se llevaban mal o se llevaban peleando, la probabilidad que yo consiga una pareja para pelearme, porque esa es mi forma de entender el amor, es grande. Ok. Entonces luego uno dice, estoy repitiendo patrones. Pues sí, porque es lo que sabes, es lo que conoces. Sí, es lo de te sientes como pez en el agua, ¿no? Exactamente. Por eso sí es necesario, como comenta, ir a terapia y sanar. Claro. Esas cuestiones. Tengo que irme rapidísimo una pausa, Janet, porque si no se me va a apretar el tiempo. Y nos vamos a una pausa y regresamos. Ya tenemos muy poco tiempo para poder cerrar este tema tan amplio, para poder de alguna manera reflexionar en este abanico de información que les hemos compartido. Y sobre todo yo lo que me gustaría es que ustedes que nos están escuchando, y por supuesto si van en el coche, si están en el tráfico este viernes de quincena, si están en su casa, si están en su trabajo, reflexionemos sobre quiénes somos, sobre también si tienen hijos, si están al pendiente de lo que ven, de lo que escuchan, de sus amigos, de sus necesidades, sus emociones, porque normalmente, y aquí lo hablábamos, lo que pasamos nosotros no queremos que lo pasen nuestros hijos. Y en este diálogo nos quedan 7 minutitos para no extendernos mucho y poder cerrar bien este tema.
¿qué le diría, por ejemplo, o qué reflexión, más allá, por supuesto, del tema del joven de la UTEG, pero irnos más allá, ¿no, doctor? O sea, irnos más allá de lo que, si lo que vemos a simple vista, obviamente fue un acto reprochable, es algo que ya no va a tener vuelta atrás y que por supuesto que se castigue, ¿no? El castigo que debe tener el joven. Pero yéndonos un poquito más, doctor, ¿qué reflexión usted tiene? Súper corto para también dar oportunidad para el cierre de la maestra. Primero, que los papás deben tomar conciencia de la responsabilidad que asumieron al tener hijos. O sea, tener hijos es una responsabilidad. El momento que yo digo, yo deseo tener un hijo, eso que sí, yo lo debo educar y formar. Tanto para que sea una persona social de bien, o sea, prosocial, como también una persona con independencia y autoestima. Sí. ¿Sí? Justamente este autoconcepto. Entonces, esta persona que tiene un autoconcepto y es prosocial va a tener un carácter moral, ¿no? Porque a veces los papás dicen, es mi hijo y yo sé cómo lo crío. No, no, es compartido conmigo como vecino también, porque si tu niño está jugando de una manera que invade el carril de los coches, yo lo puedo atropellar. Yo también tengo el derecho de decirle, oye, mi hijo, no este no es el espacio para jugar. Pero los papás salen a, no le digas a mi hijo, yo veo cómo lo crío, ¿no? Entonces, entender esto que es, si somos seres sociales, toda la educación es social y nos compete a todos. Y eso también implica que los adultos seamos conscientes de deber buscar lo mejor para los niños. Y Janet, desde un aula, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es la reflexión que debemos de tener, sobre todo para detectar, para guiar y sobre todo también para tener una comunicación con los papás? Porque a veces creo, no sé, no soy maestra y tampoco soy papá ni mamá, pero a veces se deslinda un poco, o si no, que creemos que nuestros hijos no harían lo que hacen cuando están en la escuela. Sí, definitivamente los niños son de una forma cuando están ellos solos y reaccionan de otra forma cuando están con los papás. Entonces yo les digo, en la escuela el maestro tiene la responsabilidad, sí, mientras el niño está en el aula, pero también el papá tiene que poner su 50%. Es importante la disciplina y la disciplina con amor y con firmeza, porque yo le puedo decir, eso que hiciste no está bien. Entonces yo tengo que disciplinar con firmeza, ojo, no con gritos, no con groserías. ¿Qué tengo que hacer? Contacto visual. Siempre tenemos que hacer contacto visual con los niños pequeños, con los niños que están en primaria y sobre todo con los adolescentes. Tenemos que hacer contacto y lo más importante, tenemos que escucharlos. A veces hay niños que están sufriendo violencia en la escuela y los papás no se dan cuenta. Entonces hay que observar cuando un niño tiene un cambio de actitud, como me duele el estómago, no quiero ir a la escuela, me duele la cabeza, ¿qué está pasando? Algo está pasando en la escuela. O cuando el niño llega a la escuela y llega también con un sentimiento, con una emoción que está entre asustado, enojado, irritado, hay que investigar. ¿Durmió bien? ¿Desayunó? ¿Viene a la carrera? A lo mejor los papás venían discutiendo en el auto. Todos esos son factores para que el niño entre de alguna manera con un sentimiento y una emoción a la escuela. ¿Y a nosotros qué nos compete en la educación? Bueno, siempre recordar cuál es el marco de convivencia y saber que si hay una consecuencia, se tiene que cumplir. Si el niño hace algo y no es correcto, nosotros tenemos que aplicar la consecuencia y enseñarle que tiene que reparar el daño. Siempre que tú hagas algo, tienes que reparar el daño, empezando por pedir una disculpa y después, si es una cuestión de cosas materiales, cómo repararlas. Si es en el caso de lastimar a una persona, ¿cuál va a ser la consecuencia? Este joven hoy va a tener que vivir una consecuencia, la consecuencia de sus actos. Y yo les invito a los padres de familia que hablen con sus hijos, que hagan este puente de comunicación y sobre todo que los que escuchen. Cuando tu hijo te quiere hablar, escúchalo. De por sí los niños casi no hablan, entonces cuando hablan Sí. hay que prestarles toda la atención, hay que poner los oídos al 100 y la boca cerradita para escuchar. Si están viviendo una situación, porque en la misma comunicación que él nos da, él puede encontrar la solución a su situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Fomentar ese pensamiento crítico, que analice, que reflexione, que tome una decisión, pensando
las consecuencias positivas o negativas que puede tener en su vida. Pues yo les agradezco al doctor Jacobo Broman, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y también a Janet Vallejo, asesora educativa. Muchas gracias, Janet.